Hola a todos, aquí Made Up Stardust con una pregunta estúpida. ¿Los ateos son ateos porque quieren pecar? Si sois ateos activistas o acostumbráis a ver material relacionado en foros o el propio YouTube, no me cabe duda de que habréis oído cierto argumento en múltiples ocasiones. Los ateos solo son ateos porque quieren pecar. A veces en su variante de ¿por qué no creen en Dios? Creen en la evolución, en el caso de los creacionistas. Si eso no les proporciona nada, no les aporta tranquilidad o seguridad, ¿acaso es que solo quieren pecar? Y dejadme decirlo desde ya, esta es una de las acusaciones peor planteadas y más indefendibles que nos han podido hacer los creyentes. Sé que la costumbre en mi canal es plantearse las cosas en forma de pregunta para al irlas respondiendo, intentar verlo desde todos los puntos y ángulos de vista posibles, pero aquí no hay caso. La acusación carece de sentido, la mires como la mires. En primer lugar, quien diga esto está dando por hecho que los ateos no son realmente ateos, pues creen en Dios. No solo eso, sino que creen en su Dios, y además en el conjunto de normas que dichos creyentes aceptan como pecados en su denominación particular, lo cual cambia de una a otra aun cuando en la Biblia todos se presentan con la misma autoridad. Quienes digan que la homosexualidad es pecado deberían quemar toda la ropa que tengan porque esté confeccionada a partir de dos tipos de hilo distintos, o deberían quemar sus cultivos si es que crece más de un tipo de planta en ellos. ¿Cómo diferencian sino qué leyes siguen vigentes y cuáles no? Las tres que acabo de mencionar se reafirman en la misma parte del libro supuestamente perfecto, siendo definidas como abominación, pero ahí ya hay tema para otro vídeo. Solo este planteamiento de que los ateos son creyentes de la misma fe que el religioso que los acusa de serlo porque quieren pecar, ya anula cualquier peso que pudiese tener su argumento a partir de ahí. Si las premisas están mal, las probabilidades de que la conclusión sea correcta son ínfimas y, aun si lo fuese, lo sería por los motivos equivocados y el propio razonamiento en sí debería descartarse igualmente. Si alguien dice que 3 es igual a 4 y 2 es igual a 3, 3 menos 2 es igual a 1 igualmente, pero no porque 3 era 4 y 2 era 3, sino porque 3 es 3 y 2 es 2. La conclusión coincidía con la correcta, pero las premisas estaban equivocadas, y si en lugar de restar hubiésemos estado sumando, habríamos visto que 3 más 2 sería igual a 7. Por eso las premisas erróneas deben rechazarse aun si pueden dar una solución correcta por casualidad en un momento dado, lo cual, como ahora veremos, ni siquiera sucede en este caso. En segundo lugar, aun si obviamos el problema anterior, dan por hecho que cuando alguien quiere evitar un castigo, lo único que necesita es decir que no cree en el castigo y se queda tranquilo. Pensadlo durante más de un segundo si es que lo necesitáis, pero el caso es que decir que no crees en Dios no te facilita pecar si en realidad crees en Dios y el pecado. Afirmar que un ateo dice que Dios no existe porque quiere ir en contra de las normas de Dios es como decir que un ladrón dice que robar no es ilegal porque quiere ir en contra de la ley. ¿Alguna vez habéis oído a un ladrón gritando «¡La ley no existe!» mientras se lleva las joyas de una casa por la puerta principal con la cara descubierta a plena luz del día? No, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Porque decir que algo no existe no anula tus conocimientos sobre ello. Si sabes que existe la ley y quieres romperla, buscas rendijas por las que escabullirte para que lo que hagas no sea de acuerdo al espíritu de la ley, pero todavía sea legal, o simplemente la rompes siendo consciente de que si te pillan habrá un castigo, e entonces intentas que no te pillen. Lo que nunca haría alguien es decir la ley no existe y romperla abiertamente y sin preocupaciones. Esto es un error derivado de algo que hemos comentado muchas veces. La tendencia de la gente religiosa, que cree que la fe tiene valor, a equiparar la verdad con lo que desean. Un mundo sin Dios no les gustaría, luego Dios ha de existir, así que los que dicen que Dios no existe deben hacerlo porque quieren que el mundo sea distinto. El distinto va entre comillas porque en realidad un mundo con Dios y sin Dios no parece diferenciarse en nada. Y así poder hacer lo que quieran. Lamento mucho informaros de nuevo, pero la verdad es la que es, la queramos o no. Da igual que nos parezca dura, insoportable o maravillosa. Es la que es. Puede que alguien que sea capaz de engañarse a sí mismo hasta niveles ridículos logre llegar a ignorarla completamente y ver lo que no hay o no ver lo que hay. Pero nadie podría disuadirse a sí mismo a no creer en Dios porque quiere romper las normas de Dios, ya que en el momento en el que lo hace desaparece la propia motivación. Si ya no crees en Dios, no hay normas de Dios para ti, y ya no tienes que concienciarte en no creer en Dios para no cumplirlas. O lo que es lo mismo, si eres ateo no puedes querer romper las normas de Dios, que es de lo que nos acusan. Lo cual eliminaría la necesidad de no creer en Dios, y eso necesariamente haría que esa persona volviese a creer en Dios, pues el único motivo para no hacerlo es querer pecar, ¿no? Y todo esto en el ridículo supuesto de que alguien pudiese simplemente decidir en qué creer, lo cual es imposible. Uno puede decidir comportarse de un modo u otro o afirmar que cree o no algo, pero no decidir en qué cree realmente. Sin embargo, la cosa es todavía peor. Estoy seguro de que otras religiones hacen lo mismo, pero en mi experiencia personal me he encontrado con que solo los cristianos me acusaban de esto. Y son precisamente una de las religiones en que menos sentido tiene decirlo, porque, según ellos mismos, Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados. Si crees en Jesús y lo aceptas como tu salvador, ya no necesitas nada más. Tu alma se ha salvado. Por supuesto, hay tantas sectas,
denominaciones cristianas distintas, que en algunas hay otros requisitos, pero la parte importante es que si aceptas a Jesús y quizás un par de cosillas más, se te perdona todo lo que hagas. ¿Has quemado un hospital infantil porque querías ver niños ardiendo? Acepta a Jesús como tu salvador e irás al cielo. Así pues, ¿qué es lo que debe hacer alguien que crea en ese Dios si quiere pecar? ¿Aceptar a Jesús? Es como si en las leyes de un país hubiese la cláusula de dale un caramelo al hijo del rey, al cual el rey mutiló de forma salvaje para poder poner en marcha esta excepción, a pesar de que podría haberlo hecho sin más, y saldrás indultado de cualquier delito. ¿Sabéis qué haría la gente que quiera delinquir en ese caso? Darle un caramelo al hijo del rey. ¿Sabéis qué no haría alguien que quisiese delinquir sabiendo que existe esa ley? Hacerlo abiertamente mientras dice no existe ninguna ley. ¿Por qué? El motivo es obvio, pero parece que hay quien necesite que se lo digan en voz alta. Porque si quieres hacer algo sin castigo, lo haces de modo que no haya castigo. Decir que una ley no existe no te da amnistía contra el crimen que pena. Luego, si los ateos en realidad creen en Dios y quieren pecar, nunca jamás de los jamases dirían Dios no existe, lo cual es un pecado, y se pondrían a pecar sin más. Dirían, acepto a Jesús como mi salvador, después de cometer el vandalismo que quisiesen. El único caso en el que un ateo podría decir que no cree en Dios porque quiere pecar es si el pecado que quiere cometer es el de decir que Dios no existe. ¿Y por qué iba a querer cometer ese pecado alguien que cree en Dios y que por tanto piensa que si hace eso sufrirá eternamente? Es increíble lo muchísimo que se oye esta ridiculez, más incluso que la apuesta de Pascal o el argumento del primer motor de Aquino. Y resulta que tiene todavía menos sentido que cualquiera de ellas. Este es el argumento que literalmente carece por completo de sentido. Ni una sola de las partes que lo componen funciona, ni una sola de las posibles interpretaciones posee sentido práctico. Se basa en premisas que sabemos falsas y que encima de ser verdaderas seguirían sin llevarnos a esa conclusión. Es como decir que símbolo de Batman más letra Q es igual a silla. No hay nada correcto en este argumento. Y por eso se merece un vídeo aparte de los de otros problemas argumentales y falacias. En fin, espero que haya quedado claro de una vez que los ateos no solo no son ateos porque quieran pecar, pues en ese caso ni serían ateos ni negarían a Dios para no ser castigados, aceptarían a Jesús para salir indemnes del delito, sino que simplemente, y por mucho que les cueste creerlo a algunos, cuando tu mente no funciona a base de fe, es decir, cuando la realidad te importa más que lo que tú quieras creer que es verdad, la idea de cualquiera de los dioses que han ido creando las religiones a lo largo de los milenios es incapaz de sostenerse. Y por eso muchos somos simplemente incapaces de creer en ellos, al igual que vosotros seríais incapaces de creer en Papá Noel por mucho que quisieseis. ¿A quién intento engañar? Todos creemos en Papá Noel, simplemente decimos que no existe para evitar que nos traiga carbón por portarnos mal, ¿verdad? En cualquier caso, pasadlo bien y recordad, somos polvo de estrellas, demostradlo siendo brillantes.